Listo. Gracias. Entonces les decía que hasta ahora hemos hablado de el metabolismo de carbohidratos, hemos hablado del metabolismo de los lípidos y del metabolismo de los aminoácidos y proteínas, ¿sí? La otra molécula importante y para la cual tienen dedicado un solo semestre, se van a dedicar a hablar de esas dos moléculas, que ya pues conocemos la estructura y algunas y las funciones, pero en detalle, digamos, más profundo no se ha hablado de ellas, que son los ácidos nucleicos, el DNA y el RNA. Y esas son las 4 macromoléculas que desde el comienzo hemos dicho son fundamentales para estructurar una célula, o que todas las células las tienen. El DNA y el RNA, el semestre pasado, pues hablamos de la parte estructural y funcional, y dijimos que estaban hechos de unas estructuras base, así como los carbohidratos están hechos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos o derivados del isopreno, las proteínas de aminoácidos, los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos. ¿Listo? Y los nucleótidos, recordando algo que ya vimos, dijimos que estaban hechos entonces de un azúcar, de manera general, una base nitrogenada, que cuando tenemos azúcar y base nitrogenada, entonces hablamos de nucleócidos. Y si al azúcar se le une por acá al menos un fosfato, entonces ya hablamos de nucleótidos. ¿Ok? Y esos nucleótidos pueden tener varios fosfatos. Los que nos interesan para los ácidos nucleicos, ¿sí? Pueden tener, pues tienen un solo fosfato para formar la estructura de los ácidos nucleicos, pero también podemos encontrar nucleótidos difosfato o trifosfato. Y a lo largo del curso hemos estado hablando de los nucleótidos monofosfatos, de los nucleótidos difosfato y de los nucleótidos trifosfato. Por ejemplo, hemos estado hablando de ATP, hemos estado hablando de ADP y hemos estado hablando de AMP. Estos son nucleótidos. Los nucleótidos, entonces, son fundamentales para la célula porque llevan a cabo varias funciones. La primera función, formar los ácidos nucleicos. Esa es la primera gran función de los nucleótidos. La segunda función de los nucleótidos es que son la moneda energética de la célula. Esto ya la hemos visto bastante a lo largo del curso. La tercera función es que pueden formar coenzimas y esto también ya lo hemos visto bastante a lo largo del curso. ¿Sí? El NADH, el FADH2, el FMN son coenzimas y son nucleótidos. Y la cuarta y última función de los nucleótidos es que sirven como segundos mensajeros. Y esta función también ya la hemos visto a lo largo del curso cuando hablamos del AMP cíclico, del GMP cíclico, que son 2 segundos mensajeros. Entonces, esas son las funciones de esos nucleótidos, lo cual los hace fundamentales para la célula. Entonces, la célula tiene que asegurarte de tener todos estos nucleótidos. Hay muchos nucleótidos en la naturaleza y van a variar dependiendo del azúcar que tengan, de la base nitrogenada que tengan, ¿sí? En el caso nuestro nos interesan los nucleótidos que tienen como azúcar, ya sea la ribosa, a los cuales los vamos a llamar ribonucleótidos, o los que tengan como azúcar a la 2-desoxirribosa, y a eso los llamamos deoxi o desoxirribonucleótidos. Entonces, una cuestión de recordar de nomenclatura es que las bases pues son las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, uracilo y citosina. Se representan con la inicial en mayúscula. Cuando la base está unida a la ribosa, entonces forman los ribonucleócidos. Entonces, al nombre de la base le ponemos la terminación osina. Entonces tendríamos adenosina y guanosina para el caso de las purinas. Y a las pirimidinas al nombre de la
bases se le pone la terminación ina, entonces uridina y citidina. Esto sería la nomenclatura de los ribonucleósidos. En los deoxirribonucleósidos es lo mismo que en los ribo, pero anteponiéndole el prefijo de oxi. Ya cuando son nucleótidos, si son monofosfato, entonces lo que hacemos es decir adenilato, guarilato, o sea, cambiamos la terminación a ato. Y en los de oxi también se cambia la terminación a ato, anteponiendo el prefijo de oxi. En el de timidina es como redundante, el de timina es redundante decir deoxitimidilato, porque este nucleótido de timina solamente lo encontramos en cuestiones normales, pues en forma de oxi. Entonces, por eso es que es. Porque la timina, acuérdense que es una de las diferencias que existen entre DNA y RNA. RNA tiene uracilo y DNA tiene timina. ¿Sí? Ok, eso para recordar un poquito al núcleo y la importancia que tienen. Entonces, como tienen tanta importancia estas moléculas, imaginen que escaseara el AMP o el ADP para poder hacer ATP. Entonces tendríamos un problema allí bastante, pero bastante serio. ¿Sí? Entonces hay que asegurarse de que la célula tenga la suficiente cantidad de los nucleótidos. Por esa razón, ¿qué necesitamos para hacer nucleótidos? Para hacer nucleótidos necesitamos el azúcar, que puede ser ribosa o 2-desoxirribosa. ¿Habrá problema con esto? Ole, ¿me están oyendo o yo estoy hablando como una lora solo aquí? No, profe. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Habrá problema de abastecimiento, pues, para utilizar los términos de moda? ¿Habrá problema de abastecimiento de ribosa y de 2-deoxirribosa en un organismo como nosotros? ¿Ustedes qué creen? Ole, ¿me escucharon? Sí, profe. Pues, profe, pues la podemos sacar de pronto de la ruta de las pentosas fosfato. Bueno, Entonces, eso es una forma de conseguir ribosa, sí, y 2-deoxirribosa, porque está ahí, les voy a mostrar, hay una forma de convertirla a esta. Pero, ¿ustedes comen? Sí, sí, profe. profe, claro. ¿Qué comiste tú? La última persona que habló, ¿qué comiste ahora al almuerzo? Pollo, Pollo, tomate tomate. y creo que garbanzos. ¿Crees que No sé garbanzo? si eran Ay, blanquillos o garbanzos. ay, ¿cómo así? No, es que no sé si eran blanquillos o garbanzos, profe. Qué vaina, son muy diferentes y saben distinto. Bueno, está bien, pero no te pregunté para criticarte si conoces entre blanquillo y garbanzo. Garbanzos, digamos que eran garbanzos, ahí hay básicamente proteína y carbohidratos. ¿Sí? Estas leguminosas son una forma de almacenar proteínas de las células vegetales, de ese tipo de especies vegetales, y ahí viene la semillita. ¿Sí? Entonces, esa proteína le va a servir a la semilla para cuando... pero en esa semillita viene DNA. El tomate tiene células. Toda célula tiene DNA. ¿Qué dicen? Sí, profe. Claro. Y el pollo está hecho de qué? De células musculares, ese muslo que te comiste, entonces ahí vendrá DNA. Claro, entonces vienen ácidos nucleicos en eso que comimos. Y esos ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos y esos nucleótidos de los ácidos nucleicos los podemos reciclar. O sea que la ribosa la podemos conseguir de la dieta. Pero como son tan importantes los nucleótidos, no basta con que consumamos en la dieta también, y eso ya lo vimos y ya lo mencionaron, podemos hacer ribosa. Ya vimos la ruta metabólica mediante la cual hacemos ribosa. ¿Y ves por qué? Porque
Esa ribosa es fundamental para poder hacer los nucleótidos, ya que no nos podemos quedar sin nucleótidos. ¿Ok? Entonces tenemos dos formas de suplir nucleótidos, que es la dieta, ¿sí? Le vamos a llamar la vía de recuperación, porque los recuperamos de la dieta, y la vía de síntesis de nucleótidos, se le llama la vía de síntesis de nuevo. ¿Listo? Entonces, la vía de la dieta, entonces, ¿qué hacemos? Los nucleótidos, los ácidos nucleicos llegan a la boca, los digerimos allí, fragmentamos, pero pues no alcanzamos a partir los ácidos nucleicos, llegan al estómago y no les pasa absolutamente nada. La acidez no es suficiente para romper el enlace fosfodiéster y no hay enzimas allí especializadas. Pero cuando llegan a intestino, en duodeno, esos ácidos nucleicos, sean DNA o RNA, allí hay enzimas específicas que vienen desde el páncreas. Y hay enzimas nucleasas que rompen ácidos nucleicos. Y entonces tenemos varios tipos de nucleasas. Tenemos ribonucleasas, que van a romper RNA, y deoxirribonucleasas. Entonces, estas se van a encargar de romper esos ácidos nucleicos y nos dejan los nucleótidos. Y estamos todavía en duodeno. Un nucleótido es muy grande para atravesar la membrana del enterocito, entonces esos nucleótidos deben ser llevados a sus componentes fundamentales, o sea, ribosa, bases nitrogenadas y fosfatos. Y para eso hay unas enzimas nucleotidasas. Estas nucleotidasas entonces nos convierten esos nucleótidos en sus componentes fundamentales. Y ahora la ribosa se absorbe, las bases nitrogenadas se absorben y el fosfato igualmente. ¿Sí? Y en el enterocito, entonces el enterocito vuelve otra vez y arma los nucleótidos y los manda a la sangre. Para armar los nucleótidos, el enterocito entonces, ¿qué utiliza? Utiliza una molécula de ribosa activada. ¿Qué es esa molécula de ribosa activada? Es esta la ribosa. Entonces, en el extremo 3', en el carbono 1, perdón, esa ribosa va a tener un fosfato, entonces va a ser el fosforibosil. Y en el carbono 5 se le pone a esa ribosa un par de fosfatos, entonces es el fosforibosil pirofosfato. Más conocido como PRPP. Hay una enzima, fosforibosil pirofosfato sintetasa, que se encarga de hacer eso. Entonces luego a ese fosforibosil pirofosfato se le quita el pirofosfato, se libera la energía necesaria para ponerle la base y entonces ya tenemos el nucleótido. Y esa es la vía de salvamento o la vía de recuperación. Entonces hay unas fosforibosil pirofosfato específicas. Entonces está la adenina fosforibosil. Bueno, adenina PRPP fosforibosil pirofosfato. Transferasa. Entonces, ¿qué va a hacer esa? Agarra una molécula de PRPP y le pone la base adenina, liberando el pirofosfato y no quedándonos el nucleótido de adenina. Hay otra que se llama la hipoxantina guanina PRPP transferasa. Se conoce como HGPRT. ¿Listo? Que es la que sobre el PRPP monta o la hipoxantina o la guanina. ¿Ok? Y hay fosforibosil transferasas también para las pirimidinas. Bueno, entonces, hoy es un día de tareas. La primera tarea, apunten allí.
averiguar y esto es material de examen, ¿no? Averiguar qué sucede cuando hay deficiencia de HGPRT. ¿Listo? Esa es la primera tarea de hoy. Hoy hay varias tareas que les voy a dejar. ¿Listo? Entonces, esa es la vía de salvamento. Así de sencilla. Y así utilizamos los nucleótidos de la dieta. Si con los nucleótidos de la dieta no es suficiente para poder nosotros suplir las necesidades que tenemos, ¿sí? ¿Eh? Entonces, ya continúo, dame un momentico. Dame un minutico, por favor. Dale, profe. Hola, volví. Hola, profe. Hola, profe. Qué pena con ustedes. Están viendo allí la presentación, ¿no es cierto? Sí, señor. Señor. Ok, esperen que por aquí hay un mensaje. Voy a leer.
Es fosforribosil. La enzima es HGPRT. HGPRT. Ahí lo escribí de nuevo, Isabel. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces estábamos en que... Ay, perdón. De esa manera, ¿me entendieron cómo recuperamos los nucleótidos de la dieta, no es cierto? ¿Eso le quedó claro a todos? Sí, Listo. señor. Ahora viene un proceso. Si no es suficiente con eso, pues entonces, bueno, tenemos fosfato, tenemos unas reservas de fosfato. Consumimos en la dieta bastante y además lo guardamos. ¿Y en dónde guardamos bastante fosfato? En el hueso. Ustedes saben muy bien que el hueso, pues, la hidroxiapatita es fosfato de calcio. Entonces, si uno necesita fosfato, se activan los osteoclastos en hueso y empiezan a romper y a liberar fosfato. O sea que por ahí no hay problema. La ribosa, en caso tal de que no tengamos suficiente ribosa de la dieta, pues ya lo hemos discutido. Entonces, la vía de las pentosas nos provee suficiente ribosa. Y si tenemos ribosa, pues podemos hacer deoxirribosa. Ya ahorita les voy a contar cómo se hace eso. Nos quedaría faltando para hacer nucleótidos las bases nitrogenadas. Pues, ¿qué sucede? También podemos hacer las bases nitrogenadas. ¿Cómo podemos hacer las bases nitrogenadas? A partir de otros compuestos como aminoácidos, ATP, CO2 y grupos metilo que donan tetrahidrofolato. Y a esas bases nitrogenadas que hacemos ahí las podemos montar sobre la ribosa activada, o sea, sobre el PDPP, ¿sí? Y entonces unirlos y formar nucleótidos. Esta ruta, que es la que vamos a ver, se le llama la síntesis de novo. O sea, podemos hacer nucleótidos, bases nitrogenadas y unirle el azúcar y el fosfato. Entonces vamos a empezar con las purinas. Las purinas. ¿Cómo hacemos purinas? Entonces, en las purinas tengamos presente que la numeración de estas bases nitrogenadas, ¿sí? Este es el átomo 1 de la purina, este es el átomo 2, este es el átomo 3, el átomo 4, el átomo 5, el átomo 6. Luego salta acá, este es el 7, este es el 8 y este es el 9. ¿Listo? Entonces se nombran en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Estamos? Las purinas. Entonces resulta que, ¿cómo vamos a hacer ese anillo purínico? Lo vamos a hacer de la glutamina. La glutamina nos va a donar el que va a ser el nitrógeno 5 y el nitrógeno 9. ¿Sí? A ver, espera un momentico que esto me quedó malo. No. Perdón. Es al contrario, es en sentido contrario al de las manecillas. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Estos de acá sí están bien. ¿Listo? Entonces, la glutamina va a donar los átomos de nitrógeno 3 y 9. ¿Listo? El ácido aspartico dona el átomo de nitrógeno. Profe, qué pena, ¿es 3 y 9 o el 5 y 9? 3 y 9, por eso lo corregí aquí. Vale, profe. Porque lo había puesto mal al comienzo. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, 3 y el 9 los da la glutamina. ¿Están viendo bien el esquema que les pinté aquí o no? Sí, profe. Sí, profe, sí se Pues ve. 3 y 9 los da la glutamina. ¿Sí? El aspartico da el nitrógeno 1. La glicina, para hablar primero de los aminoácidos, aspartato, glutamina y glicina, dona el carbono 4, el carbono 5 y el nitrógeno 7. Esa glicina se mete ahí completamente. ¿Listo? El tetrahidrofolato dona en forma de formato el carbono 8 y el carbono 2. ¿Sí? Y el carbono 6, que sería el último que nos queda faltando, lo va a donar el CO2. Es una molécula de CO2 que se metió allí. ¿Estamos?
Sí, profe. Entonces, estos son los que contribuyen a la formación del anillo púrico o purínico. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues por una ruta metabólica, eso sí es cierto, en donde las enzimas tienen unos nombres larguísimos, entonces no nos vamos a detener en las enzimas, pero sí vamos a ver cada uno de los pasos en la síntesis de del anillo purínico, ¿sí? Una cosa importante es que este anillo purínico se sintetiza sobre el PRPP. ¿Listo? Pues primero se tiene el PRPP y sobre ese PRPP se empieza a sintetizar el anillo. Obviamente no lo vamos a ver en este esquema porque es complejo. Vamos a ir viendo paso a paso. Como les digo, no nos vamos a detener en el nombre de las enzimas porque son unos nombres supremamente largos. Ahora, aquí tenemos el PRPP que les decía. P en el carbono 5 tiene un fosfato y en el carbono 1 tiene el pirofosfato. Entonces, PRPP quiere decir 5-fosforribosil, 1 pirofosfato. ¿Listo? Entonces, sobre ese 5-fosforribosil, 1 pirofosfato, es que se va a hacer la síntesis del anillo púrico o purínico. Dijimos que se numeraban así los átomos, pero no en ese orden se van a colocar. ¿Ok? Entonces, llega la glutamina. En cada paso hay una enzima específica, ya saben. Llega la glutamina y entonces dona aquí su nitrógeno amídico. Entonces, cuando la glutamina dona el nitrógeno de la amida, sale convertida en glutamato. ¿De dónde sale la energía para hacer esto? Pues como aquí hay un pirofosfato, se rompe este enlace y ese aporta la energía para hacer esto, entonces sale el pirofosfato. Y nos queda entonces la 5-fosfo de ribosilamina. ¿Sí? Ahora, esa 5-fosfo de ribosilamina viene la glicina. Y como les dije, la glicina se mete allí completamente. Entonces se mete aquí la glicina, se une al nitrógeno. Para poder hacer esto necesitamos gastar un ATP. Entonces más les vale que vayan contando los ATPs. Entonces se nos formó aquí este intermediario. La R aquí me está reemplazando a quién? Pues a esto. Para no seguir colocando esto, entonces se pone la R. Entonces se llama la glicinamida ribonucleótido o GAR. Ahora viene el tetrahidrofolato y va a donar un grupo formilo. ¿Sí? Entonces viene el tetrahidrofolato, dona el grupo formilo, sale como tetrahidrofolato, ¿sí? Y ese grupo formilo lo forma aquí. Entonces nos queda el FGAR. Ese carbono viene de nuevo la glutamina ahora y dona otro nitrógeno de la amida, el otro nitrógeno. Gasta también ATP aquí esta reacción y se coloca aquí. Entonces nos queda, entonces ya la glutamina donó sus dos nitrógenos, o sea, este se va a convertir en el anillo en el 3 y este se va a convertir en el 9. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya está casi que formado el anillo de 5 átomos. Entonces ahora viene otra molécula de ATP y lo que se va a hacer es que como ya aquí está casi que formado esto, se hace el enlace entre estos dos, se va el agua, es una molécula de agua, se van los dos hidrógenos con el oxígeno, sale la molécula de agua, se gasta otro ATP y entonces se nos selló aquí. Ya tenemos el anillo de 5 átomos, que a la postre en el anillo purínico pues serían el átomo 4, 5, 7, 8 y 9, ¿no? Pero todavía falta poner los demás. Ahora viene que CO2. El CO2 dijimos que donaba ¿cuál carbono? El 6, ¿no es cierto? CO2, mírenlo, dona este carbono, pero miren dónde se pega ese CO2 ahorita. Ese CO2 viene, se gasta también aquí un ATP, ¿sí? Este es el intermediario, pues el AIR, que viene de la reacción anterior, y el CO2 se pega aquí, pero este CO2 realmente debería ir acá.
Entonces se pega aquí en esta reacción, pero luego hay que moverlo a la posición que realmente le toca, que es unido a este carbono de acá. Entonces, en esta otra reacción, lo único que se hace es mover este CO2 de aquí a acá. ¿Por qué se pega primero en este nitrógeno? Es mucho más reactivo un nitrógeno que un carbono, entonces esa es la razón. Entonces ya va cogiendo forma el otro anillo. ¿Me van siguiendo, sí o no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahora viene el aspartato. ¿Qué átomo y qué número le tocaba al átomo que donaba el aspartato? ¿El el primero? 1. El Y 1. era el nitrógeno. El 1, ¿no es cierto? ¿Y era qué átomo? Nitrógeno. 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 Entonces, miren, eso hace el aspartato aquí. ¿Sí? Aspartato viene y se pega aquí a este carbono que va a ser a la postre el carbono 6. ¿Sí? Y en una reacción similar a una que ya conocíamos del metabolismo de aminoácidos, el aspartato se va, se rompe aquí y sale fumarato. ¿Se acuerdan dónde habíamos visto una reacción parecida? Sí, profe. ¿O en dónde? Cuando salía, creo que era de la citrulina. No, O sea, en el en la ciclo de de la los, Oreo, ajá, en el el ciclo de la urea. arginino succinato. ¿Sí? Entonces se va a ir este queleto carbonado en forma de fumarato y se va a quedar ahí el nitrógeno. ¿Sí? Entonces este sidecar se rompe, sale el fumarato, o sea, se rompe aquí, ¿sí? Y me queda aquí ya esto. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando un carbono que va aquí, ¿sí? Que sería el carbono 2, que lo dona aquí. ¿Quién donaba ese carbono 2? El También el tetrahidrofolato. tetrahidrofolato. También el tetrahidrofolato en forma de formilo. Entonces viene otra vez el formil tetrahidrofolato, dona el formilo y se forma el carbono 2. ¿Sí? Acuérdense que esta R es el fosforribosil, porque pues el pirofosfato ya se fue. No se olviden de eso. Y entonces ya lo único que queda es así, cerrar aquí, hacer el enlace peptídico aquí entre estos dos, enlace amino entre estos dos. Entonces, el siguiente paso es, se va una molécula de agua, el oxígeno se lleva un hidrógeno de acá y otro de acá, y entonces se nos forma el anillo purínico, ¿sí? Y entonces ya aquí otra vez se volvió a pintar el fosforibosil. Entonces nos queda, miren, fosfato, ribosa y base nitrogenada. O sea que esto es un nucleótido. ¿Sí? Este primer nucleótido que se forma, la base, esta base nitrogenada que se formó aquí, esta base nitrogenada que se formó aquí se llama hipoxantina. ¿Sí? Y esta hipoxantina es la base nitrogenada de este nucleótido. El nucleótido se le conoce con el nombre de nucleótido de inosina. ¿Sí? Nucleótido de inosina. Entonces se nos forma el inosinato o inosina monofosfato, pero ese nucleótido no forma parte de los nucleótidos que hemos venido hablando, ¿ok? Entonces, ahora hay que convertirlo en los nucleótidos que hemos venido hablando, o sea, el nucleótido de guanina y el nucleótido de adenina. Entonces, hasta allí, ¿cuántos ATPs fueron? 5. 5, profe. 5 ATPs, exactamente. O sea que esto es un proceso que le cuesta energéticamente a la célula, pero pues no hay problema. ¿Por qué? Porque estamos en estado postprandial, porque hay suficiente energía y porque además se necesita hacer esos nucleótidos. ¿Estamos? Sí, Entonces profe. ya teniendo el nucleótido de inosina, que es este el que acabamos de llegar a sintetizar, entonces agarra dos caminos. Puede agarrar este camino de acá para poder formar el nucleótido de adenina, monofosfato, o puede tomar el camino de acá para formar el nucleótido de guanina. Vamos a ver cómo se forma el nucleótido de
adenina. Entonces, una reacción que ya hemos visto es que un grupo ceto se puede reemplazar fácilmente por un grupo amino. Entonces viene aquí una reacción similar a la que vimos en la biosíntesis de inosina. Viene el aspartato, se gasta la energía de un GTP y el aspartato va a dejar aquí pegado su grupo amino. Se va a romper por aquí, va a salir fumarato y queda el grupo amino del aspartato. O sea que para la síntesis de adenina necesitamos un nitrógeno que lo dona ¿quién? El aspartato. Este intermediario que se forma aquí es el adenilo succinato. ¿Sí? Y entonces ya tenemos el AMP, nucleótido de adenosina. Y miren que la fuente de energía que utiliza es GTP. Tengan eso presente. Ahora, por el lado de acá, entonces viene una molécula de agua, aquí pues está la enzima, que con NAD oxida, de tal manera que le pone aquí un grupo ceto, ¿sí? O sea, se parte la molécula de agua, el oxígeno se queda aquí, y los dos hidrógenos entonces se los va a llevar el NADH. Entonces nos forma un grupo ceto aquí. Resulta que esta base nitrogenada que tiene, miren, esta de acá es la hipoxantina, que tiene solamente un grupo ceto aquí. Esta tiene dos grupos cetos y se llama la xantina. Entonces se nos forma el nucleótido de xantina monofosfato. Ahora, aquí donde está este grupo ceto que se acaba de hacer, viene la glutamina y vuelve y dona su nitrógeno amídico. Si la glutamina dona el nitrógeno amídico, se convierte en glutamato, que sale, y entonces esta reacción necesita gastar energía. Entonces utiliza una molécula de ATP que la lleva hasta AMP y pirofosfato. O sea, contaría como dos fosfatos de alta energía. Y se le pega aquí el amino, y esta ya es la guanina. Entonces se nos forma el nucleótido de guanina monofosfato, guanosina monofosfato, o guanilato. Entonces miren que si hay mucho ATP, potencia la síntesis del nucleótido de guanina, y si hay mucho GTP, potencia la síntesis del nucleótido de adenina, y eso ayuda a que estos permanezcan más o menos en cantidades similares. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Estos son ribonucleótidos. Todavía no hemos hablado nada de los deoxirribo. Tengan eso ahí presente. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, esto es lo que les acabo de explicar con el aspartato. ¿Sí? Sale el fumarato y se forma el adenosina monofosfato. Y esto para el nucleótido de guanina. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se regula esta ruta metabólica? Es bien importante saber eso. Entonces, aquí está la ruta metabólica. Arrancamos con ribosa 5-fosfato, ¿sí? Que va a pasar por todas estas reacciones PRPP y luego se va a... todas estas que vemos aquí son las reacciones que acabamos de ver, pues lógicamente hay enzimas allí, ¿sí? Y esto, la bifurcación, pues a partir del IMP hacer el GMP y el AMP. Entonces, la primera reacción es que la ribosa 5-fosfato, ¿sí? Que la podemos obtener de la vía de las pentosas. Entonces, la agarra esta enzima, ribosa, fosfato, pirofosfoquinasa o PRPP sintetasa para que no se enreden. Y esa PRPP sintetasa entonces va a ser el PRPP. Esta enzima es inhibida alostéricamente, miren, por AMP, que es producto final de la vía, GMP, que es producto final de la vida en la vía, e IMP, que no es el producto final, pero también está dentro de los productos finales. O sea, si estos están en mucha cantidad, vienen e inhiben a esta enzima, y entonces la ribosa 5-fosfato no se mete a esta ruta, sino que se va, por ejemplo, a hacer la fase no oxidativa de la vía de las pentosas, por ejemplo, o para otras situaciones que necesite. Entonces, ¿listo? Pero también la enzima que pone el primer nitrógeno, ¿de acuerdo? Esta enzima que coge al PRPP, que es este señor que está aquí,
Y viene esta enzima y le pone aquí, le quita el nitrógeno amídico a la glutamina y se lo pega aquí al PRPP. Esa enzima, entonces, es esta. Esa enzima es esta. La glutamina PRPP amido transferasa. Y esa enzima también es regulada, inhibida, ¿sí?, por AMP, GMP e IMP, de manera alostérica también. Entonces, esas son los dos puntos principales de regulación de la síntesis de nucleótidos. Pero también se puede regular la síntesis de nucleótidos. Para regular la síntesis de nucleótido de adenina, entonces el mismo adenosina monofosfato, además de inhibir la síntesis arriba, puede venir e inhibir aquí a esta enzima, la que sintetizaba el adenilosuccinato, ¿sí? El adenilosuccinato sintetasa, e inhibirla. ¿Listo? Y en el caso del GMP, que inhibe también desde arriba, pero puede inhibir a la IMP deshidrogenasa, que era la enzima que a partir de IMP hacía xantina. CMP, esta 3 aquí es la IMP deshidrogenasa. Entonces también puede ser inhibida por GDP. Y de esa manera se regula esta ruta metabólica. ¿Está claro hasta allí esto? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces con eso ya sabemos cómo se hacen los nucleótidos purínicos en la síntesis de Novo. Vamos a ver cómo se hacen los nucleótidos pirimidínicos. Estos son más sencillos. ¿Por qué razón? Pues porque apenas hay un solo anillo. Entonces acá es más fácil, no son tantas reacciones. Hay una diferencia ostensiblemente grande con la síntesis de purinas, y es que el anillo pirimidínico, que es este, no se construye sobre el PRPP. Ese anillo pirimidínico se hace primero en la base nitrogenada y después es que se monta sobre el PRPP. ¿Listo? En resumen, ¿sí? Aquí lo que va a pasar es que se enumeran de esta manera los átomos. Este sería el átomo 1, este nitrógeno, y estas sí se enumeran en sentido de las manecillas del reloj. El 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Listo? El átomo 1, el átomo 6, el átomo 5 y el átomo 4 los da el aspartato. Y los átomos de carbono 2 y nitrógeno 3 los da el carbamilfosfato. ¿Se acuerdan del carbamilfosfato? ¿Sí o no? Ole, ¿me están oyendo? Profes, yo me perdí. ¿Se acuerdan del carbamilfosfato, sí o no? Sí, profe, claro. Sí, ¿dónde estaba el carbamilfosfato? Él se une con la ornitina para formar la citrulina en el ciclo de la urea, ¿no? Perfecto. Listo, entonces el carbamilfosfato lo habíamos visto ya en el ciclo de la urea y se hacía por la carbamilfosfato sintetasa 1. Bueno, pues acá también se hace carbamilfosfato. Pero esta síntesis de pirimidinas está ocurriendo en el citoplasma, mientras que el carbamilfosfato del ciclo de la urea está ocurriendo en mitocondria. Y entonces la enzima que hace carbamilfosfato acá se llama carbamilfosfato sintetasa 2. Va a ser la misma reacción, amonio más bicarbonato y gastando 2 ATP para hacer carbamilfosfato. Este amonio lo va a donar ¿quién? Este amonio lo dona la glutamina. ¿Sí? Dona ese grupo amina. ¿Ok? Entonces esta carbamilfosfato sintetasa 2 está en el citoplasma. La 1, que es la del ciclo de la urea, está en la mitocondria. Entonces el carbamilfosfato se condensa con el aspartato, ¿sí? Y en varias reacciones termina haciendo el núcleo pirimidínico, el anillo pirimidínico, que luego se monta sobre el PRPP, mientras que miren que las purinas se iba construyendo el anillo sobre el PRPP, no, acá no.
Y ya luego, entonces, se va a obtener CTP como primer producto, o bueno, UTP, y luego se convierte a CTP, que es el producto final de la ruta. Y ya con los correspondientes ribonucleótidos, como vamos a ver, y eso mismo aplica para las purinas, podemos hacer los correspondientes de oxirribo, que más adelante les voy a contar. Entonces, la primera reacción, entonces, es formar carbamilfosfato, por acción de la carbamilfosfato sintetasa 2. Entonces, la carbamilfosfato sintetasa 2 hace exactamente la misma reacción que ya vimos. Bicarbonato más ATP nos forma el carboxifosfato y al carboxifosfato se le pega el amino y nos hace el ácido carbánico y luego se le pega el otro fosfato, con el ATP aquí y nos formó el carbamilfosfato. Listo. Esta es la enzima carbamilfosfato sintetasa 2. Esta enzima se conoce bien, la estructura, y lo que se ha notado en la enzima es que tiene pues 3 regiones, ¿sí?, donde ocurren cosas diferentes. En primer lugar, en esta región de acá es donde viene la glutamina y dona el grupo amino y sale pues glutámico. Se ha visto que la enzima tiene como una especie de canal, los aminoácidos forman como un canal para que ese amino no se salga, ese amonio no se salga. Entonces, este canal lo conduce acá a esta segunda región, ¿sí?, en donde se hace la reacción de formar el ácido carbámico. Y ese ácido carbámico sigue por este camino hasta llegar a esta región acá, donde se hace el carbamilfosfato. Es una sola enzima, ¿ok? Pero que hace estas 3 reacciones. ¿Ok? La desamidación de la glutamina, la formación del ácido carbámico y la formación del carbamilfosfato. Ahora, si ya tenemos carbamilfosfato, ahora viene la condensación, o sea, la unión de ese carbamilfosfato con aspartato para formar el carbamilaspartato. Eso lo hace una enzima que ya estudiamos en detalle. ¿Alguien se acuerda? Está bien, yo sé que no se acuerdan porque eso fue hace mucho tiempo. Por allá como en febrero. Esa enzima se llama la carbamilfosfato, la aspartato transcarbamilasa. ¿Se acuerdan cuando vimos alosterismo? Que hubo una enzima que utilizamos de modelo para entender el alosterismo, y esa enzima era la aspartato transcarbamilasa, que les dije que la íbamos a ver casi al final del curso. Pues aquí está. La aspartato transcarbamilasa es la que se encarga de catalizar esta reacción y alostéricamente ya dijimos que es inhibida por CTP y activada por ATP. ¿Y por qué es inhibida por CTP? Pues porque el CTP es el producto final de esta ruta. Entonces nos forma la aspartato transcarbamilasa, nos forma el carbamilaspartato. Que a este carbamilaspartato, ¿qué le falta solamente? Le falta cerrarse aquí, ¿sí? Entonces, esta es una reacción que ya conocemos, entonces se va a cerrar aquí, se pierde una molécula de agua y se nos formó aquí este compuesto que se llama el dihidroorotato. Entonces, este dihidroorotato ya es un anillo pirimidínico, ¿sí? Entonces, ahora el dihidro es porque aquí tiene estos 2 hidrógenos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Se pierde un hidrógeno de aquí, ¿sí? Y también se pierde otro hidrógeno de aquí. Salen los 2 hidrógenos, se los lleva ¿quién? El NAD, sale como NADH más H, y entonces nos queda el orotato. Esta oficialmente se le conoce como la primera base nitrogenada piridínica, el ácido orótico u orotato. ¿Ok? Entonces, segunda tarea. Ustedes van a averiguar qué pasa cuando hay deficiencia de la enzima orotato dihidroorotasa. Esperen, la escribo bien, que ya me está olvidando escribir con esto. Entonces,
van a averiguar qué pasa allí. ¿Listo? Cuando hay deficiencia de esa enzima. Listo, entonces ya tenemos el orotato. Entonces Profe, ahora el profe, orotato, un momento. ¿Cómo era la enzima que creo que la escribí mal? dihidrourotasa. Listo, gracias. Entonces, ya teniendo el orotato, ¿sí? Esperen que esta se me metió antes. Este es el orotato. Entonces ahora ese orotato se va a unir con nuestro amigo P, R, P, P, con el fosforribosil pirofosfato. ¿Se va a unir dónde? Aquí. Se rompe, esa energía se utiliza. ¿Para qué? Entonces nos va a formar el nucleótido de orotidina, o sea, también se le llama orotidilato. Y ya tenemos el primer nucleótido pirimidínico. Pero este no forma parte de las pirimidinas. Entonces ahora ese orotidilato, ¿sí? Viene otra enzima, una decarboxilasa, y le quita este grupo carboxilo que sale en forma de CO2 y se llama la orotato decarboxilasa, que le quita aquí el grupo carboxilo, entonces ahora esto queda convertido en uracilo. Y este sería el nucleótido de uracilo o uridilato. ¿Estamos? Hola. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, señor. Entonces ya con el uridilato, uridina monofosfato, lo que vienen son fosforilaciones sucesivas de este aquí para poder formar el UTP. Entonces, es que esta está mal puesta. Entonces se fosforila a expensas de ATP y forma el UTP. Ahora, este UTP, ¿sí? Después de esas dos fosforilaciones sucesivas, viene la glutamina. Y otra vez, una reacción que ya conocemos, regala el nitrógeno amídico ¿a dónde? Aquí. Regala ese nitrógeno, se va pues el oxígeno, y sale la glutamina en forma de glutámico y se nos forma entonces el CTP. Esta es la citosina, este es el uracilo. Entonces ya tenemos la citidina trifosfato y listo, se formaron los dos nucleótidos pirimidínicos. ¿Está claro? Sí, profe. Profe. Ok, entonces, ¿cómo se regula esta ruta? Aquí tenemos toda la ruta. ¿Sí? Aquí vimos y están aquí todas las enzimas. Alpatato transcarbamilasa, que es la primera, y es la enzima regulada. Este mecanismo de regulación ya lo vimos, y es por CTP, es una enzima alostérica, ¿sí? Que ya les expliqué muy bien cómo funcionaba, nomás que se acuerden cuando vimos alosterismo. Entonces el CTP es el inhibidor alostérico de esa enzima. ¿Sí? Aquí estaría la dihidrourotasa, ¿sí? Luego del dihidrouretato, la dihidrouretato deshidrogenasa, que es la que me convierte, lleva el par de electrones, nos queda el orotato, luego la orotato fosforribosil transferasa, que es la que monta el orotato sobre el PRPP, luego la orotidato de carboxilasa, que les dije que le quita este grupo CO2 al orotato para convertirlo en uracilo, y entonces ahora las fosforilaciones sucesivas por quinasas a expensas de ATP, para formar entonces el UTP, y luego el UTP, por acción de la glutamina que le regala el nitrógeno amídico, va a formar el CTP. Entonces, ¿quién es la enzima regulada? La aspartato transcarbamilasa. Ok, entonces, esta pues es otra, un plus allí de la, ¿cuál sería esta enzima? ¿Ah? Profe, sería la carbamilofosfato sintetasa 2. Exactamente, la carbamil fosfato sintetasa. Aquí hace la desamidación de la glutamina, aquí hace la formación del ácido carbánico y acá se forma el carbamil fosfato
carbamoil fosfato, y este es el canal que les digo por donde va el amino, pues para que no se salga y no disminuya la deficiencia de la enzima. La aspartato transcarbamilasa, esta diapositiva ya la habíamos visto por ahí en el alosterismo, pues es inhibida por CTP. Cuando no hay CTP, pues esta sería la cinética normal de la enzima. Si tenemos CTP solamente, entonces baja muchísimo la cinética de la enzima y el ATP funciona como una especie de activador porque disminuye el efecto inhibidor del CTP. Ok, entonces ya sabemos por síntesis de novo, o sea, síntesis en nuestra célula, de dónde salen los nucleótidos tanto purínicos como pirimidínicos. Y miren lo que hablábamos en la clase anterior, ¿quiénes contribuyen a la síntesis de esos nucleótidos? Los aminoácidos. En la síntesis de las purinas, ¿cuáles aminoácidos participan? A ver, los escucho. Glutamina, glicina, Glutamina, glicina y ácido aspartico, ácido aspartico. Y en la síntesis de pirimidinas, ¿cuáles aminoácidos participan? aspartato, Aspartato y la glutamina, aspartato y glutamina. ¿Sí? Que glutamina participa 2 veces, donando el primer nitrógeno para formar el carbamil fosfato, y la glutamina también participa donando el nitrógeno para formar la citosina. Ok, y el aspartico pues que se mete completamente allí para formar el anillo. Ok, entonces ya teniendo los ribonucleótidos, ahora viene la síntesis de los deoxirribonucleótidos, ¿no? Que son supremamente importantes porque estos deoxirribonucleótidos son los que vamos a utilizar para hacer DNA. De hecho, la célula, ¿sí? Los deoxirribonucleótidos, o sea, todos estos de acá abajo, los utiliza única y exclusivamente para hacer síntesis de DNA. No los utiliza para nada más. Mientras que todas las otras funciones que vemos de los nucleótidos son a cargo de ribonucleótidos. ¿Ok? Pero energéticamente, un deoxirribonucleótido es equivalente a un ribonucleótido. O sea, el deoxi-ATP tiene exactamente la misma energía que tiene el ATP, que sería el correspondiente ribonucleótido. ¿Eso está claro? Ahora, acuérdense que el DNA nuestro genoma, tiene en total una longitud de 3.300 millones de pares de bases. O sea, eso es mucha cantidad de deoxirribonucleótidos. Por eso los deoxirribonucleótidos que se producen se utilizan única y exclusivamente para hacer DNA. Bueno, espero que eso esté claro. ¿Cómo hacemos esos deoxirribonucleótidos? La diferencia entre un deoxirribonucleótido y un ribonucleótido, básicamente, independientemente del número de fosfatos que tenga, básicamente consiste en que en la ribosa, que aquí en el carbono 2 hay un OH, ¿sí? En la deoxirribosa, allí en ese carbono 2, no hay un OH, sino un H. Entonces, esa es la diferencia fundamental. ¿La idea cuál es? Un mecanismo mediante el cual a los ribonucleótidos, que ya sabemos cómo se hicieron, quitarles este oxígeno, de tal forma que me quede el correspondiente deoxirribonucleótido. Pues tenemos una enzima que se encarga de hacer eso. ¿Cómo se llama esa enzima? Se llama la ribonucleótido reductasa. Ella, por un proceso que es el que les voy a explicar, le termina quitando entonces ese oxígeno a la ribosa para convertirlo entonces en 2-deoxirribosa. ¿Estamos hasta allí claros? La enzima, para poder trabajar, ella necesita ribonucleótido difosfato, cualquiera,
ribonucleótido, difosfato de adenina, de guanina, de citosina o de UT. Ella misma procesa los 4. Genera los correspondientes deoxirribonucleótidos. Y estos deoxirribonucleótidos difosfato, pues se fosforilan para convertirse en los correspondientes deoxirribonucleótidos trifosfato. ¿Cómo se fosforilan? Pues a expensas de ATP. Ok. Entonces, aquí tienen que poner mucha atención. Resulta que la idea de la ribonucleótido reductasa, ¿cuál es? Es agarrar un nucleótido difosfato, un ribonucleótido difosfato, y quitarle el oxígeno. ¿Listo? Y al quitarle ese oxígeno, pues ese oxígeno no lo va a soltar así como oxígeno, sino que le pega un par de hidrógenos para que salga eso como agua. ¿Ok? Entonces la ribonucleótido reductasa es esta. Entonces ya tiene en su sitio activo un par de cisteínas. Entonces tiene estos grupos tioles. ¿Qué van a hacer estas cisteínas? Cada una le va a donar un hidrógeno a el átomo de oxígeno del carbono 2 del núcleo de la ribosa del ribonucleótido. Cuando hace esto, que es el mecanismo pues, de acción de la enzima, entonces la enzima, como pierde este par de hidrógeno, entonces queda oxidada. Aquí estaba reducida y queda oxidada. ¿Ok? Este puente disulfuro. Y los dos hidrógenos se fueron con el oxígeno como una molécula de agua, entonces el que era el ribonucleótido difosfato quedó convertido en el correspondiente deoxirribonucleótido. ¿Eso está claro? Bueno. Profe, pero dijiste, o sea, dijiste como el objetivo principal, ¿cuál era? Quitarle el oxígeno, no entendí o sea, como el objetivo principal. Construir los deoxirribonucleótidos trifosfato. Ese es el objetivo, porque si no tienes los deoxirribonucleótidos, pues no puedes hacer DNA como célula. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces, siguiendo aquí con esto. Entonces, eso es lo que hace la ribonucleótido reductasa. ¿Listo? Ahora les explico un poquito más en detalle cómo es que hace eso, pero de manera general es utilizar estos dos hidrógenos de sus grupos tioles para pegárselos al oxígeno, que se vaya ese oxígeno en forma de una molécula de agua, entonces se fue el oxígeno, ese que pinté por aquí, ¿dónde lo pinté? Ya no me acuerdo. Ese oxígeno que estaba aquí se va con los dos hidrógenos y entonces nos queda el correspondiente, la correspondiente de oxirribosa. Pero entonces nos queda un pequeño problema. Acuérdense que las enzimas, cuando después de que catalizan, tienen que volver a quedar como estaban. Entonces, y la ribonucleótido reductasa oxidada no nos sirve. O sea, oxidada me refiero aquí, con ese enlace disulfuro. Entonces hay que, para poder que siga funcionando, volverla a reducir. O sea, hay que volverla a... Entonces, para volverla a reducir, viene, vámonos primero por este camino, una enzima que se llama la glutarredoxina. Esta glutarredoxina, que estaría en su forma reducida, le dona este par de electrones a la ribonucleótido reductasa. Al donarle el par de electrones, convierte a la ribonucleótido reductasa de oxidada a reducida. Listo, perfecto. Pero entonces nos queda el otro problema, que la glutarredoxina, como donó estos dos, entonces quedó oxidada. Y la glutarredoxina pues no puede quedar oxidada, o sea, oxidada me refiero con el puente disulfuro. Entonces viene el glutatión. ¿Se acuerdan del glutatión? Este glutatión se necesitan dos moléculas porque cada molécula de glutatión tiene un electrón para regalar. El glutatión reducido, dos moléculas vienen y le donan a cada uno de estos azufres un electrón para convertir la glutarredoxina que estaba oxidada de nuevo en glutarredoxina reducida y entonces el proceso pueda continuar. Pero venimos con un problema. Y es que el glutatión entonces que estaba reducido al hacer esto pasa a estar oxidado. Y tampoco puede quedar así el glutatión. Entonces hay que volver a volver. Suena redundante, pero así es.
el glutatión oxidado a glutatión reducido. Ah, entonces, ¿quién hace eso? Esta enzima, la glutatión reductasa, que necesita entonces como coenzima NADPH, que le dona el par de electrones al glutatión oxidado, lo convierte en glutatión reducido, y el NADPH queda en forma de NADP, y entonces, ahí muere la cosa. No, profe, habías dicho que hay otro camino, ¿no? Sí, que es el de acá, que no se los he explicado. Pero aquí en este camino, ¿llegaría hasta allí? Llegamos a NADP y ya, listo, eso se quedó ahí. Pues no, profe, lo mandamos a la vía de las pentosas fosfato para volver a esa línea de Perfecto, pH. perfecto, eso. Este NADP se manda a la vía de las pentosas fosfato o la enzima málica y volvemos a obtener NADPH. O sea que, conclusión, para la síntesis de deoxirribonucleótidos y de ribonucleótidos es fundamental la vía de las pentosas fosfato porque aporta dos cosas. Aporta ribosa y aporta NADPH necesario para hacer esto. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno. El otro camino, entonces, ¿cuál es? Si no, es que esto es tan importante para la célula porque los deoxirribonucleótidos son fundamentales. Una célula que no tenga suficiente cantidad de deoxirribonucleótidos queda fregada porque no puede hacer DNA, entonces no se puede dividir. Entonces, imaginen lo tenaz de eso. Entonces, la célula tiene otro camino para hacer esto. Igual, la ribonucleótido reductasa dona el par de electrones, pasa el nucleótido difosfato a deoxirribonucleótido difosfato. La ribonucleótido reductasa nos quedó reducida. Entonces viene esta otra enzima, la tiorredoxina, que al igual que la glutaredoxina, tiene dos electrones para donar, se los dona la ribonucleótido reductasa oxidada, la convierte en ribonucleótido reductasa reducida, pero la tiorredoxina queda oxidada. Entonces ahora viene una enzima que se llama tiorredoxina reductasa, que sería esta. La tiorredoxina reductasa tiene una FADH2. Entonces le dona el par de electrones a la tiorredoxina, que está oxidada, y la convierte en tiorredoxina reducida. Pero entonces la tiorredoxina reductasa queda oxidada. Entonces este FAD hay que volverlo otra vez FADH2. Entonces aquí viene de nuevo el NADPH, dona el par de electrones y entonces por esos dos caminos es como se aportan los electrones necesarios para poder remover ese oxígeno y pasar de ribonucleótido difosfato a deoxirribonucleótido difosfato. Bueno, espero que eso les haya quedado claro. Listo, vamos a conocer entonces un poquitico más en detalle cómo funciona esa vaina. Entonces, esta señora se las presento, es la ribonucleótido reductasa. Esta enzima, entonces, tiene aquí su sitio activo. ¿Sí? Tiene 4 subunidades, 2 subunidades catalíticas y 2 subunidades regulatorias. Entonces, aquí tiene el sitio activo, o sea que tiene 2 sitios activos. ¿Sí? Y los sustratos, miren cuáles son. Cualquier ribonucleótido difosfato, cualquiera. ¿Listo? En el sitio activo ya tiene estos 2 grupos tioles de cisteínas. ¿Sí? Y este grupo, que tiene una molécula ahí de óxido de hierro, que sería este, pegado pues a esta que es una tirosina. ¿Listo? Estos se van a encargar de la transferencia de los electrones, este grupo HX. Ese es el sitio activo. Y tiene en las unidades regulatorias, como es una enzima alostérica, tiene 2 sitios de regulación. Un sitio de regulación primario, o sea, lo vamos a llamar regulación general. ¿Sí? Y tiene en ese sitio de regulación primario, ¿quién es el efector allí? ATP o deoxi-ATP, cualquiera de los dos. Y tiene un sitio de regulación específico.
que los efectores alostéricos en ese sitio de regulación específico van a ser o ATP o de OXI-ATP o de OXI-ATP o de OXI-TTP. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Esta es la enzima, estas son las dos unidades catalíticas. Y este es el compuesto de hierro, pues, que está aquí unido a la tirosina, que pasa de estar en forma superoxi a estar en forma hidroxilo, y entonces el electrón queda aquí en el hierro. Este es el mecanismo de acción, no lo vamos a ver en detalle, pero sí para que vean ustedes, ¿sí?, cómo la enzima, la subunidad catalítica, le llega el ribonucleótido difosfato, ¿sí? Y entonces este grupo de acá, entonces el que empieza el proceso donando este electrón aquí. Al donar este electrón aquí, este protón de acá se va hacia este grupo. Luego, entonces hay un ataque nucleofílico acá al grupo tiol. Bueno, se desestabiliza todo esto. Y al final del cuento, lo que sucede que es que el oxígeno, miren, se fue aquí con 2 hidrógenos, se fue la molécula de agua, ¿sí? Y entonces acá se le pasa este hidrógeno aquí y entonces nos queda de nuevo, ahora sí el deoxirribonucleótido. Miren que empezamos con el ribonucleótido, OH, y terminamos con el deoxirribonucleótido. ¿Listo? Que sería aquí. Y nos vuelve a quedar el grupo X, pues, con su electrón desapareado. Ya este es el producto final. Y miren que, ¿cómo quedó la enzima? Pues quedó oxidada. Por eso es que tienen que, si vuelve a arrancar, venir la tiorredoxina o la glutarredoxina, ¿sí?, a donar el par de electrones para poder que esto vuelva y quede en el estado inicial y la cosa pueda continuar. Bueno, este es el paso a paso en grande, ¿sí? Lo voy a pasar, es básicamente lo que ya les comenté. Listo, entonces de esa forma, con cualquier ribonucleótido difosfato, la enzima hace los correspondientes deoxirribonucleótidos difosfato. Entonces, el sustrato de la enzima, ¿cuál va a ser? Este, ribonucleótidos difosfato. Entonces, vamos a hablar de la regulación. Entonces, esta es la regulación general. ¿Sí? Entonces, en esa regulación general, ¿qué sucede? Dijimos que allí, en ese sitio, solamente podían actuar o el ATP o el deoxi-ATP. El ATP va a funcionar como un activador alostérico. Se pega en ese sitio y potencia la actividad de la enzima para poder que haga su transformación de ribonucleótidos difosfato a deoxirribonucleótidos difosfato, que posteriormente se fosforilan y van a convertirse en los deoxirribonucleótidos trifosfato. Entonces, miren que el ATP activa la síntesis de todo. O sea, quiere decir que si estamos bien energéticamente, hay bastante ATP, pues bueno, es válido hacer deoxirribonucleótidos trifosfato. Por el contrario, el deoxi-ATP actúa como inhibidor de la síntesis de él mismo y de los demás. ¿Sí? Lo cual también tiene mucha lógica, porque si hay mucho deoxi-ATP, lo más seguro es que también hay deoxi-GTP, deoxi-TTP. Entonces, ¿para qué hacer más? Si ya hay suficiente para que la célula pueda trabajar. ¿Listo? Entonces, en ese primer sitio de regulación general, el ATP es el activador alostérico y el deoxi-ATP es el inhibidor alostérico. Y más que eso, necesito que les quede claro la lógica de por qué. ¿Estamos hasta allí claros? Sí, profe. Listo. ¿Qué pasa con la regulación específica? Entonces, aquí necesito que pongan buen cuidado, para que no se van a enredar. Hay mucho ATP. Entonces, el ATP, en el sitio de regulación específica,
viene y se une y activa la síntesis, con verde quiere decir que activa la síntesis, miren de quién, de deoxi-CDP y de deoxi-UDP. Que a la postre el deoxi-UDP, pues por algo que les voy a explicar a uno, se convierte en el deoxi-TTP. ¿Listo? Y el deoxi-CDP, pues sí se fosforiló. Entonces, el ATP, que es un nucleótido purínico, potencia la síntesis de los correspondientes deoxirribonucleótidos pirimidínicos. Por el contrario, si hay mucho TTP, deoxi-TTP, entonces miren lo que hace el deoxi-TTP, viene e inhibe la síntesis de los deoxirribonucleótidos pirimidínicos. Claro, porque si hay mucho de este, hay también mucho de este, entonces no es necesario hacer más. Pero el deoxi-TTP también tiene este efecto. Miren, viene y activa la síntesis de los correspondientes deoxirribonucleótidos pirimidínicos. Purínicos, perdón. ¿Sí? Y la otra situación. Si hay mucho deoxi-GTP, el deoxi-GTP viene y inhibe la síntesis de los correspondientes deoxirribonucleótidos pirimidínicos y también la síntesis de los correspondientes deoxirribonucleótidos de él mismo, pero activa la síntesis de el correspondiente deoxirribonucleótido de adenina, o sea, el partner del otro purínico. ¿Con eso qué se logra? Que los deoxirribonucleótidos se encuentran en cantidades, pues no iguales, pues, pero sí muy similares. ¿Y eso qué lógica tendrá? Que estos deoxirribonucleótidos, ¿por qué tener un mecanismo tan intrincado para poder que estos estén más o menos en la misma cantidad? ¿Quién se le ocurre? ¿Cuál será la lógica de eso? ¿Solo ganas de molestarle la vida a los estudiantes de medicina? Pues, profe, de pronto para que se puedan formar bien los pares de las bases y no haya mutaciones en el ADN. Por ahí es, pero le falta un poquito de carne a eso. ¿Quién más? ¿Otra opinión? Bueno, la situación es que se va a hacer DNA. Si ustedes van a hacer una pared de ladrillos, no sé si fue con ustedes que utilicé ese ejemplo. Ustedes van a hacer una pared de ladrillos, consiguen los 1000 ladrillos, consiguen los 40 bultos de cemento y llegan con una sola carretadita de arena. ¿Podrán hacer la pared? No, profe. ¿Qué tienen que tener entonces para poder hacer la pared? Más cantidad de arena. Las cantidades necesarias de cada cosa, ¿sí o no? Pues lo mismo pasa aquí. ¿Para qué utilizamos los deoxirribonucleótidos trifosfato? Ole, ¿qué pasó? ¿Se durmieron? Para crear las bases. No. ¿Para qué utilizamos los deoxirribonucleótidos trifosfato? Entonces, ¿para qué estamos botándole corriente a esto? Ganas de molestar mía, ¿no es cierto? Profe, ¿no era para lo de los nucleótidos? Porque se Estos son necesitaba... nucleótidos. Lo que estamos haciendo son nucleótidos, deoxirribonucleótidos. Y los que hicimos ahora son ribonucleótidos. ¿Para qué sirven los deoxirribonucleótidos?
Para la formación del ADN. Para la formación del ADN, ¿y el ADN será importante para la célula? Sí, profe. Fundamental, porque si no, no se puede dividir. Y entonces, la pared de ladrillos que va a ser la célula, cuando se piensa dividir, es ADN, copiar todo su ADN, hacer una copia idéntica. Sí, entonces resulta que para poder hacer esa copia de ADN, ¿qué necesita? Pues la materia prima con la que se hace ADN. ¿Cuál es esa materia prima? Los deoxirribonucleótidos trifosfato. Y resulta que tiene 1000 de deoxirribonucleótido de citosina, 1000 de deoxirribonucleótido trifosfato de timina, 1000 de deoxirribonucleótido de trifosfato de guanina y 10 de deoxirribonucleótido de adenina. ¿Podrá hacer su DNA? No, profe. No. Entonces, por eso tiene que tener cantidades equimolares, cantidades, iguales no lo tomen pues como igual, pero sí cantidades similares. Y entonces, por eso esta regulación de esta manera, para asegurarse que ninguno esté en exceso o ninguno esté por defecto. ¿Ahora sí les queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer timina? Entonces, la timina se puede hacer de dos formas. La timina, acuérdense que es un uracilo metilado. A ver, les pongo aquí. Este es el uracilo. ¿Ok? La timina, ¿sí? Tiene aquí, es la timina. O sea, la diferencia entre uracilo y timina es este grupo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A un nucleótido de uracilo, colocarle este grupo metilo y vamos a tener la timina. Entonces, hay una ruta metabólica para hacer eso. Entonces, se puede hacer por este camino largo. Agarrar un nucleótido de citosina, convertirlo en un deoxirribonucleótido de citosina y luego a ese deoxirribonucleótido de citosina convertirlo en un deoxirribonucleótido trifosfato de citosina, luego venir una deaminasa y quitarle a la citosina el amino, convertirlo en deoxi de uracilo y luego ese deoxi UTP, ¿sí? Por la deoxi UTPasa, quitarle un par de fosfato, volverlo monofosfato y luego viene esta enzima, que ahorita les voy a explicar cómo trabaja, se llama la timidilato sintetasa, que será la que se va a encargar de ponerle al deoxi-UMP el grupo metilo a la timina para poderla convertir en el deoxi-TMP. Ese sería el camino largo a partir de CDP, o el camino corto sería a partir de UDP. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿No? Entonces, aquí está la timidilato sintetasa. Ella lo que va a hacer es al uracilo, que no está allí, es este señor, unido pues a la ribosa y al fosfato, el deoxi-UMP, le va a colocar este grupo metilo. ¿Pero de dónde salió este grupo metilo? Para que la timidilato sintetasa lo pudiera pegar allí. Bueno, está esta enzima, la dihidrofolato reductasa, que es la que agarra, esto ya lo habíamos hablado, el 7,8 dihidrofolato, ¿sí? Y lo convierte en tetrahidrofolato. Y resulta que ahora el tetrahidrofolazo, ¿sí? Por la serina hidroximetiltransferasa, que agarra una glicina, una serina, ¿se acuerdan cuando hablamos del metabolismo de aminoácidos? Para hacer glicina a partir de serina, entonces la serina donaba su grupo metol, pues de CH3OH, al tetrahidrofolato, y entonces ese tetrahidrofolato se convierte en el N5, N10, metilén-tetrahidrofolato. Este es el metil. Entonces ahora ese N5, N10 metilén-tetrahidrofolato es la coenzima de la timidilato sintetasa.
Entonces, la timidilato sintetasa le quita a este, es el grupo metil, y se lo pone al uracilo para convertirlo en timina. ¿Ok? Entonces, esta es la ruta de la síntesis de timina a partir de uracilo. Fundamental, entonces, en esa ruta, el tetrahidrofolato. Hasta allí, entonces, ¿cómo estamos? ¿Está claro? Por mi parte, ejemplos. Bueno, los demás como que están dormidos, ¿verdad? Porque creo que nomás Isabela y Sofía, creo, es la otra persona que está hablando. Están poniendo atención porque los demás ni chistan, no los oigo ni respirar. ¿Están dormidos? No, profe. ¿No? No, Hay profe. 31, hay 30 conectados. Y yo oigo como a 3 máximo. ¿Qué pasa con los otros 30? ¿Sí están por ahí? ¿Los otros 27? Claro, profe. Pues que como no dicen nada, pues no se asusta. Bueno, ok, ya después de la pausa activa, sigamos aquí. Resulta que ahora vamos a hablar de esa era la biosíntesis. Hacemos así ribonucleótidos y deoxirribonucleótidos. Ahora vamos a hablar de la degradación, o sea, cómo eliminamos purinas y pirimidinas. Cuando tenemos que eliminar nucleótidos de purinas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? A ese nucleótido de purina monofosfato, si es de guanina, entonces viene una nucleotidasa, le quita el fosfato, entonces nos queda el nucleósido. ¿Sí? Luego viene una nucleosidasa y le quita la ribosa y nos queda entonces la base nitrogenada, que es la guanina. Y ahora hay que eliminar esta guanina. Entonces, ¿cómo se hace? Viene una guanina de aminasa y le quita este grupo amino. ¿Sí? Sale ese grupo amino y entonces convierte a la guanina en xantina. Y luego viene entonces la enzima xantina oxidasa y convierte, ¿sí? Esta enzima utiliza también oxígeno y una molécula de agua, sale peróxido de hidrógeno, convierte a la xantina en ácido úrico. ¿Se acuerdan que les hablé del ácido úrico? El ácido úrico entonces es el producto de desecho de la degradación de las purinas. ¿Sí? Se le llama ácido a pesar de que no tiene un grupo carboxilo como tal, porque él puede perder este protón y puede perder este protón. ¿Ok? Se convierte en urato, el ácido úrico. Eso con el camino de la guanina. Ahora, ¿qué pasa con la adenina? Entonces, igual también viene una nucleotidasa que a ese nucleótido de adenina monofosfato le quita el fosfato y lo convierte en el nucleósido de adenosina. Luego la adenosina de aminasa le quita el grupo amino a la adenina y la convierte en inosina, en el nucleósido de inosina. ¿Ok? Acuérdense que el nucleósido de inosina, la base nitrogenada es la hipoxantina. Entonces viene una nucleosidasa, le quita la ribosa y nos queda la base nitrogenada hipoxantina. Ahora, la hipoxantina, por acción de la xantina oxidasa, es convertida en xantina. Y ya sabemos que la xantina es convertida en ácido úrico también por la misma xantina oxidasa. Entonces, de esa manera, las dos purinas se degradan hasta ácido úrico y este lo eliminamos por orina y ahorita vamos a ver un pequeño problema que puede pasar con este. Entonces, tercera tarea. Averiguar qué pasa cuando hay deficiencia de la adenosina de aminasa. Esta enzima también se le conoce con el nombre de ADA. Adenosina de aminasa. Entonces van a averiguar. ¿Cuántas tareas llevan? 3, profe. Listo. ¿Esto quedó claro? Profe, adenosina de aminasa. De aminasa. Listo, profe.
Bueno, ahora, ¿qué puede pasar con ese ácido úrico en otros organismos? Nosotros lo eliminamos como ácido úrico. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos aquí, miren, primates, ahí estamos. Entonces, los primates, las aves, los reptiles y los insectos, eliminamos las bases úricas como ácido úrico. ¿Sí? Pero hay otros animales, otros mamíferos que pueden convertir la urato oxidasa, o sea, el perrito de la casa, puede coger con el ácido úrico a través de esta enzima urato oxidasa, convertirlo en alantoína. Y así eliminan el nitrógeno de las purinas como alantoína. Hay otros animales, ¿sí? Los peces que tienen esqueletos óseos, ¿sí? Recuerden que hay peces con esqueletos óseos y hay peces con esqueletos cartilaginosos. ¿Sí sabían eso o no? Hay un pez con esqueleto cartilaginoso que tienen que ponerle mucho cuidado porque es un pez comelón y son los tiburones. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces los peces con esqueletos óseos, que es el pescadito que nos comemos siempre, la tilapia roja, el bocachico, el pargo, que tienen las espinas, son sus huesitos, ¿sí? Entonces ellos pueden coger por medio del urato de la alantoinasa y convertir esa alantoína en ácido alantoico. ¿Sí ven la diferencia, no es cierto? Que aquí hay un grupo ceto, se rompe allí y nos forman un ácido, un grupo carboxilo. Eso lo hacen los peces. Ahora, los anfibios y los peces cartilaginosos pueden convertir por medio de la alantoicasa, quitar aquí un glioxilato del mismo, del ciclo del glioxilato, ¿sí? Y convertir esto en urea. Entonces estos eliminan es urea. ¿Sí? Y los invertebrados marinos, pulpos, calamares, todos estos, pueden con la ureasa convertir la urea en amonio y eliminan es amonio. ¿Sí? Entonces, por eso el típico olor de ellos. ¿Ok? Bueno, nosotros, esto se los cuento pues, pero nosotros estamos hasta aquí. O sea que hacemos este camino. Chum, hasta llegar a ácido úrico y ese lo eliminamos por orina. Profe, los que hacían la ureasa y la convertían en amonio eran los invertebrados, los Invertebrados marinos. marinos. Ah, ok. Ahora, ¿qué pasa con el ácido úrico? Vamos a hablar de algunas alteraciones. El ácido úrico, cuando está en pH de 5 para abajo, ese ácido úrico, que es este señor, puede perder aquí este hidrógeno, entonces esto queda cargado negativamente y este hidrógeno, esto queda cargado negativamente. Y esas cargas negativas pueden atraer iones, ya sea de sodio, de calcio, de magnesio, iones. Y entonces cuando se unen estas sales al ácido úrico, esos iones metálicos al ácido úrico, entonces se forman unos cristales, literal rocas. Aquí están esos cristales vistos con luz polarizada. Son roquitas, pequeñas rocas. Y esas pequeñas rocas pues se eliminan en orina o se pueden formar en la sangre e ir y depositarse en las articulaciones. Entonces imagínense que ustedes van a doblar, hagan de cuenta que les inyectan arena en la articulación de los dedos. Una arena así muy, muy delgadita. Y entonces ustedes van a doblar el dedo. ¿Eso molestará o no molestará? Sí, O profe. en el dedo gordo del pie, que es lo más común, se acumula en esta articulación aquí del alus. Este mostrico es pues el dolor que está teniendo este individuo porque hay moléculas de estos cristales de ácido úrico ahí depositados. ¿Sí? Entonces son los famosos cristales de ácido úrico que pueden también formarse a nivel de riñón. Y entonces esas rocas, literal rocas, ¿sí? Formarse en los túbulos
renales y se quedan atoradas en los túbulos renales. Y el riñón es uno de los órganos más inervados del organismo, entonces dicen los entendidos en la materia que esos cálculos renales de ácido úrico son un dolor como el dolor del parto. Entonces yo no les puedo dar fe de eso, pues porque ni he tenido cristales de ácido úrico, ni nunca he parido, entonces no sé cómo sea la cosa, pero dicen que es una cosa muy tenaz. Y esto es algo muy común que se van a encontrar. Las hiperuricemias, o sea, aumento de ácido úrico. Entonces, estas superuricemias es una enfermedad de estrato 6. ¿Y saben por qué? Porque cuando tenemos exceso de purinas y de pirimidinas, pues cuando consumimos muchas carnes rojas, porque hay muchas células allí. Entonces, ese exceso de purinas y pirimidinas es el que va a aumentar los niveles de ácido úrico. Entonces, no vayan a ir al distrito a buscar una hiperuricemia porque no la van a encontrar. Y el depósito de ácido úrico en esa articulación de la luz se le llama, es el que se conoce normalmente como la famosa gota. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, esto es lo que ya les dije. Ahora, ¿qué pasa con las pirimidinas? Las pirimidinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el núcleo, la timina, ¿sí? Por esta dihidrouracil deshidrogenasa es convertida en dihidrotimina, que luego la dihidropiriminidasa, ¿sí? Y esto puede pasar con uracilo, con timina o con citosina, ¿sí? La convierte en este ácido beta uroide butirato, ¿sí? Que por esta uroidopropionasa, ¿sí? No se preocupen mucho por los nombres de las enzimas en esto. Entonces lo va a convertir, miren, en amonio y en bicarbonato. Y además de eso en el beta-amino isobutirato. El beta-amino isobutirato es un aminoácido, ¿sí? Pero es un beta-aminoácido y entonces ahora le va a donar el grupo amino al alfa-cetoglutarato y lo convierte en glutamato y se convierte esto en metilmalonil semialdehído, que es utilizado pues como esqueleto carbonado. O sea que el nitrógeno de las pirimidinas se elimina en forma de ¿qué? De amonio. Entonces por eso les decía que nosotros eliminamos amonio en poca cantidad, pero lo eliminamos como tal. Hay un artículo que les voy a mandar, ahorita ese se los mando ahorita como, que es de las hiperamonemias, ¿no? Entonces para que lo tengan presente. Bueno, esto es lo que ya les mostré, pero por pedacitos. Entonces, miren esas dos que hay allí. ¿Son iguales? No, profe. ¿En qué diferencia? En la ubicación del CH y pues del N, del nitrógeno. Están aquí como trocados, ¿no es cierto? Esto es un fármaco, alopurinol, y esta es la hipoxantina. Entonces, cuando una persona tiene hiperuricemia, lo primero que se le recomienda es dieta, que disminuya el consumo de carnes rojas, ¿sí? Pero si no funciona, entonces se le da alopurinol, porque el alopurinol, como se parece a la hipoxantina, es un inhibidor competitivo de la xantina oxidasa. Y al inhibir a la xantina oxidasa, entonces no se produce el ácido úrico. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de la xantina oxidasa? Que es la que está baja. Aquí. ¿Sí ven? Y aquí. Entonces, el alopurinol se parece a esta. Y entonces me bloquea la enzima, entonces no hay formación de xantina ni de ácido úrico. Entonces, ese es un tratamiento para la hiperuricemia. ¿Sí? También se utilizan otros fármacos como la azacerina y la activicina, que se parecen, miren a quién, a la glutamina. Y la glutamina es indispensable tanto para la síntesis de purinas
como de epidimidinas. Entonces, cuando una persona tiene una hiperglicemia, se le puede dar cualquiera de estas dos, ¿sí? Para disminuir la síntesis de glutamina. El problema es que esta, como la glutamina se necesita para otras cosas, puede tener más efectos colaterales. Ahora, miren esta situación acá. Tenemos la síntesis de timina. Entonces dijimos que la timidilato sintetasa, ¿sí? Utilizaba el N5N10 metilente-tetrahidrofolato, que está en su sitio activo, pues esta coenzima, para tomar de allí el grupo metilo, pegárselo al desoxi-UMP y convertirlo en desoxi-TMP, ¿sí? Y luego viene entonces ese N5N10 metilente-tetrahidrofolato al donar el metilo, entonces se convierte en el 7,8 dihidrofolato, que lo agarra la dihidrofolato reductasa y lo convierte en tetrahidrofolato de nuevo, que por acción de la serina hidroximetiltransferasa es convertido de nuevo en N5N10 metilente tetrahidrofolato. Esa es la ruta que ya vimos. Bueno, pues resulta que, ¿se acuerdan de los inhibidores irreversibles? Sí, que se pegaban al sitio activo. Entonces miren, aquí tenemos este fluoruracilo, es parecido al uracilo, es un análogo del uracilo, pero tiene un flúor. Entonces ese flúor se mete aquí y me desgracia para toda la vida la pobre timidilato sintetasa. Y entonces no hay síntesis de timina. O podemos tener este señor, miren, el metrotexate, adivinen a quién se parece. Se parece al tetrahidrofolato. Entonces ese metrotexate se puede, o la aminopterina se pueden unir aquí, inhibir a la dihidrofolato reductasa. Si se inhibe esta enzima, pues no va a haber síntesis de N5N10 metilente tetrahidrofolato y entonces pues no va a haber síntesis de timina. O sea, cualquiera de los dos me lleva a la disminución en la síntesis de deoxirribonucleótido de timina, que es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo por qué este señor son fluoracilo y metrotexate, y el metrotexate, como les repito, se parece al tetrahidrofolato. Este es pues cómo trabajaría el fluoracilo, y este es el metrotexate y aminopterina. Si hay una H aquí, entonces es aminopterina, y si es un metilo, es metrotexate. Y esos dos se parecen entonces al tetrahidrofolato. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es disminuir con estos fármacos la síntesis de deoxirribonucleótido de timina. ¿Eso será bueno o será malo? ¿Reducir qué, profe? Esa inhibición que les estoy diciendo, es que les acabo de contar, ¿eso será bueno o será malo? ¿Será bueno que uno tome de metrotexate entonces? En grandes cantidades no, ¿cierto? ¿Y en pequeñas? Pues tampoco. Ok. Es bueno, depende de... ¿Han oído hablar de esto? Sí, profe. Sí, ¿qué pasa en eso? ¿Qué pasa en el cáncer? Pues es una reproducción de células malignas o con daños. Ok, una reproducción de células malignas. ¿En qué consiste esa reproducción, Isabela? Pues como que hay células que tienen daños, empiezan a reproducirse mucho y a su ¿Qué vez quiere empiezan decir que se reproducen mucho? Es lo que quiero que me digas. pues que hacen división celular. Que hacen división celular. Para poder hacer división celular, ¿qué tiene que hacer la célula? Duplicar la información genética. Duplicar la información genética, o sea, síntesis de DNA. Por ende, si le impedimos a esa célula que tenga suficiente timina, entonces la pared de ladrillos no la va a poder hacer porque va a tener nomás una carretada de arena para
40 bultos de cemento y 1000 ladrillos, entonces no va a poder hacer la pared, o sea, no va a poder duplicar el material genético. Al no poder duplicar el material genético, no puede reproducirse, y al no poder reproducirse, pues no puede formar el tumor, y al no poder formar el tumor, no hay cáncer. Entonces, estas drogas se utilizan como anticancerígenos o antiinflamatorios. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, lógicamente, ¿eso afectará a las células normales? Sí, Claro, afecta a las células normales, porque las células normales también se están dividiendo. Pero ahí es una cuestión de costo-beneficio, porque la célula cancerígena se divide muchísimo más rápido que la célula normal. Aunque nosotros tenemos unas células normales que se dividen muy rápido, como si fueran cancerígenas casi, que son las células de la piel. Ustedes con la piel que se acuestan hoy no amanecen mañana. Estamos constantemente mudando de capa de piel. Entonces, lógicamente, estos fármacos van a afectar a esas células de la piel. Y entonces, por esa razón, es que cuando a una persona le están dando quimioterapia, se le cae el cabello, se le reseca la piel, se le dañan las uñas, porque todos esos son componentes de la piel. ¿Estamos? Ve, profe, ¿ese tratamiento es intermitente o hay que hacer pausas entre sí? Hay que hacer pausas porque, lógicamente, si hay afectaciones, o sea, eso es por... o sea, se le da una dosis hoy, luego a los 15, 20 días, depende del esquema, ¿no? Pero no puede ser una cosa continua como tomarse un antibiótico, no, porque va a haber mucha afectación. También se puede utilizar entonces el trimetoprim, porque este fármaco influye en la síntesis de la biopteridina, y la biopteridina es necesaria para hacer tetrahidrofolato, pero nosotros no hacemos biopteridina, porque nosotros el folato, acuérdense que lo necesitamos como una vitamina, pero las bacterias sí hacen biopteridina. Entonces, este trimetoprim lo utilizamos como un antibiótico. Y hay otras sustancias que no sé si están aquí o no están, que son las sulfas, que también inhiben la otra enzima en esa síntesis de biopteridina. Entonces, se utilizan en combinación, trimetoprim, sulfa. Entonces, por allí de pronto en algún momento les mandan el antibiótico trimetoprim, sulfa. No, no es un solo antibiótico, son dos antibióticos que actúan sobre la misma ruta metabólica. Ok. Bueno, con eso terminamos entonces la síntesis de purinas y pirimidinas. Tengo que enviarles las diapositivas, no se preocupen que de aquí a más tardar mañana les estoy enviando las diapositivas. Tengo que enviarles el artículo de hiperamonemia, ese me tienen que hacer el resumen como tal. Armo la tarea pues allí, y la información que me falta darles, grabaciones y diapositivas, se las envío, como les digo, de aquí a mañana. Tendremos que hacer quiz el próximo miércoles, yo creo que haríamos el quiz, ¿sí? Para poder hacer el parcial al siguiente. ¿Listo? Listo, profe. El quiz es o sea, hasta hoy. Hasta esto. Ah, listo, perfecto. Ya les había dicho que hasta esto les evalúan el quiz. Listo, entonces nos estamos hablando. Listo, profe, que estés bien, chao. Luego, profe. Martes vamos a trabajar integración del metabolismo. ¿Ok? De una, profe, gracias. El quiz este miércoles, ¿cierto? Próximo miércoles el quiz. Próximo miércoles el quiz. Vale, profe, muchas gracias. Vale. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao. gracias. Chao.